ya es todo para mí. Bueno, vamos a leer juntos. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino luego y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retimirán ambos oídos. Cierre sus ojos y dígale: Padre, hoy te pido, Señor, háblame a la luz de tu palabra. Quiero aprender lo que tienes para mi vida hoy. Quiero rogarte, Espíritu de Dios, que mi mente y mi corazón estén dispuestos para lo que tienes para nosotros hoy. Que no haya resistencia en mi corazón a tu palabra. Por el contrario, que haya, Señor del cielo, un corazón dispuesto, anhelante, deseoso de poder, Señor amado, precioso, recibir lo que tienes para mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bien, hemos titulado este estudio que comenzamos hace 8 días, el llamado de Samuel. Para los que no pudieron estar por alguna razón hace 8 días, quiero hacer un pequeño resumen para que meterlo a usted en contexto de lo que hemos venido estudiando. Dijimos que cuando se dio el llamado de Samuel, se dio en un momento coyuntural en el pueblo de Israel. Era necesario que se levantara un hombre como Samuel en el pueblo, ya que la crisis espiritual del pueblo de Israel se traducía en 2 aspectos. Número 1, la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Y número 2, no había visión con frecuencia. Cuán importante es que el pueblo escuche la palabra de Dios, y cuán necesaria es la visión de Dios para su pueblo en este tiempo. Dijimos hace 8 días a los padres y a los jóvenes que mientras ellos están desarrollando su ministerio, su labor dentro de la iglesia y aún fuera de la iglesia, va a venir un llamado de parte de Dios para ellos. El llamado de Samuel
pretendía atender esas dos grandes necesidades en el pueblo de Dios. Samuel nuevamente traería en abundancia la palabra de Dios. Y nuevamente la visión de Dios vendría para el pueblo. Pero para que eso suceda en este tiempo, es muy necesario que se levanten hombres y mujeres que hablen y enseñen la palabra de Dios. Es muy necesario que se levanten hombres y mujeres que ministren a Dios, claro, pero que sean sensibles a Dios. Que se levanten hombres y mujeres que compartan lo que Dios les ha dicho. Y que se levanten hombres y mujeres que ejerzan su llamado para que Dios se manifieste. Eso fue lo que hace 8 días estudiamos. Y hoy quiero retomar el tema hablando que el llamado de Samuel realmente suplió la necesidad del pueblo. Sin embargo, apuntaba a la nueva generación. Escúcheme, el llamado de Samuel apuntaba a la nueva generación. Samuel era tan solo un niño en edad de adolescencia. Se utiliza la palabra Nahar, que significa niño entre los 9 hasta los 16 años. Es decir, tan solo era un muchacho adolescente cuando recibe el llamado de parte de Dios. Lo más seguro es que él todavía le faltaban unos años para crecer, pero él iba a desarrollar su ministerio no en la misma generación de Elí, sino realmente iba a desarrollar su ministerio en la generación que venía. Y yo quiero decirles que nosotros estamos en un tiempo que es de traspaso generacional y que necesitamos levantar gente que ame a Dios y que realmente ejerza el ministerio y el llamado que Dios les ha hecho. Amén. Samuel es muy joven, pero Dios estaba pensando en el futuro de Israel. Dios estaba pensando en las próximas generaciones, en lo que vendría para Israel. Saben, se acercaba el tiempo de la monarquía. Israel decidiría algo. Israel dejaría de seguir bajo el gobierno directo de Dios. Israel pediría un rey, como las demás naciones de la tierra. Entonces iba a pasar de un gobierno teocrático a un gobierno monárquico. Y se necesitaba un hombre en el que la palabra de Dios fuera abundante y donde hubiera visión de Dios en ese tiempo. ¿Saben, mis amados? El llamado de Dios a Samuel supliría la necesidad del pueblo y comenzaría desde joven hasta el último día de su vida. Y yo quiero hablarle en esta mañana a usted, papá, porque los jóvenes están afuera. Ellos están allá y están allá los niños, y ellos corresponden a una nueva generación. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Y nosotros debemos encargarnos, como lo hizo Ana, de levantar en su hijo a un siervo de Dios,
de levantar en su hijo a un hombre de Dios. Y yo les dije hace 8 días que ella le preparaba una túnica, que ella lo envió a vivir allá al templo, al tabernáculo. Y allá se quedó y lo dejó allá, se desprendió de lo que tanto había anhelado. Yo les decía hace 8 días, cuán duro será para una mujer pedir tanto un hijo para después de que nazca ir y dejarlo allá en el templo. Pero saben, ella tenía algo en su corazón y era honrar a Dios por lo que tanto le había pedido, y le entregó su hijo, porque le dijo en el voto: si tú me concedes tener un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y saben, desde que nació Samuel hasta que se murió Samuel, nunca se escuchó que Samuel se hubiera descarriado. Nunca se escuchó que Samuel hubiera hecho algo malo. Nunca se escuchó que Samuel estuviera enseñando cosas contrarias. ¿Saben por qué? Porque la mamá fue clave en lo que estaba sucediendo en la vida espiritual de Samuel. Y yo quiero hablarles hoy, padres. Ustedes son claves en lo que sucede en sus hijos. Amén. Son claves porque Dios les ha permitido a ustedes parir la nueva generación de siervos de Dios. Amén. La nueva generación de hombres y mujeres de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces Dios piensa en el futuro. Pero saben, aunque Samuel fue dedicado a Dios, hay algo que me llama la atención. ¿Quieren leer conmigo lo que dice el verso número 7, por favor? Dice, primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y yo le digo una cosa, papá: no porque usted venga a la iglesia y porque usted trae a sus hijos a la iglesia, ellos ya son cristianos. Tenemos que cambiar ese pensamiento. ¿Sabe qué estaba haciendo Samuel? Viviendo en el tabernáculo. Se levantaba por las mañanas, abría las puertas de la casa de Dios. Seguramente era el que prendía también esas llamas, el fuego, prendía las velas, las apagaba. ¿Qué sé yo? ¿Qué era lo que estaba haciendo Samuel? Pero estaba todo el tiempo metido en la iglesia, en el templo, en el tabernáculo. Pero no había conocido a Jehová, y la palabra de Dios no le había sido aún revelada. Tenía un maestro, tenía a Elí, el viejo Elí, estaba ahí, y era el que le decía: Samuel, prende la vela, Samuel, abre la puerta, Samuel, haz esto, y Samuel hacía y hacía una cosa y otra. Pero ¿saben? Como no había palabra y como no había visión, pues no había quien le enseñara a Samuel a conocer a Dios. ¿Me está entendiendo a dónde quiero llevar? ¿Saben qué estableció el Señor? Él dijo: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cuáles? Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esas son las palabras. Amarás
responsables de enseñar a nuestros hijos. Y si no tenemos hijos, de enseñar a la generación siguiente. Habrán sobrinos, habrán primos, habrán amiguitos en el barrio, pero somos los encargados de enseñar a la nueva generación eso. ¿Cómo les parece? Amén, gloria a Dios. ¿Sí les parece bien? Amén. Les tiene que parecer bien. Yo no sé por qué no aparece el Cana. El Cana era un hombre juicioso, iba todos los años, pero no aparece el Cana yendo a visitar a su hijo. No aparece el Cana diciéndole a su hijo: oye, ven, tú debes hacer esto y esto. Aparece Ana, la mamá, llevándole una túnica, llevándole su efod, diciéndole: tú vas a ser un sacerdote, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello. Yo les contaba a ustedes cuando llegaba borracho todos los días, cuando estaba estudiando en la universidad, y llegaba tipo 3, 4, 5 de la mañana a veces, y teniéndome de las paredes, y mi mamá estaba allá en esta posición, y yo la miraba y yo le decía: mamita, ¿qué hace usted a esta hora levantada? Y entonces me dice: aquí esperándolo, mi hijo, aquí orando por mi pastor, orando por mi pastor. ¿Saben? Han pasado años y hoy estoy viendo el fruto, amén, de las oraciones de una madre que, como Ana, cada año hacía una túnica para su hijo, cada año llevaba a su hijo una bendición y lo preparaba y lo formaba para que le sirviera a Dios. ¿Cuándo le da la gloria a Dios por eso? Se merece un aplauso a Jesús. Aleluya. Entonces Dios si queremos que Él supla la necesidad espiritual de este tiempo, tenemos que comenzar por el principio. ¿Cuál es el principio? Dios se va a revelar a aquel que llama, y su palabra debe ser revelada para poder cumplir ese llamado y que éste supla la necesidad del pueblo de Dios. Entonces, cuando el Señor llama a Samuel, pues ¿qué es lo que sucede cuando Dios empieza a llamar a Samuel? Usted lo lee ahí. Primer llamado: Samuel, Samuel. Y Samuel se despierta y dice: ven aquí. Pero sale corriendo y llega donde está el sacerdote Elí y le dice: aquí estoy, ¿para qué me llamas? Y el sacerdote le dice: asusta todo, y le dice: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él va y se acuesta otra vez, y cuando se acuesta otra vez: Samuel, Samuel. Y Samuel: ven aquí. Y corre y va donde el sacerdote Elí y le dice: aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Y Elí lo mira y le dice: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Usted lo lee ahí en el pasaje. Y otra vez va Samuel y se acuesta, y nuevamente la voz: Samuel, Samuel. Y él: ven aquí. Y corre y vuelve otra vez donde Elí y le dice: aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Y él le dice: yo no te he llamado. Pero dice que en ese momento entendió algo que no había entendido las otras 2 veces. Y dice: Dios está llamando a este muchacho. Dios está llamando a este muchacho. ¿Saben, papá? Muchos de ustedes no han entendido que Dios está llamando a sus hijos. Amén. Que Dios quiere con sus hijos algo y ustedes no se han dado cuenta. Pero Dios quiere que hoy se den cuenta que Dios está llamando a sus hijos. Amén. Encárguese de llevarle una túnica, encárguese de preparar el ambiente, encárguese de generar ambiente espiritual, porque Dios lo está llamando. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Pero ¿saben? Como no conocía a Dios y como la palabra no le había sido revelada,
Pues Samuel corría para donde no era. Por eso Samuel corría donde Elí. Y como la palabra escaseaba, y como la visión escaseaba, Elí no sabía. Y el que estaba llamando a Samuel era Dios, hasta que por fin el Señor le alumbró el bombillito. Saben, tenemos que ser fuertes en conocer a Dios y en conocer su palabra, si queremos realmente suplir la necesidad del pueblo de Dios. Olvidémonos de esto, de que simplemente se consigue viniendo cada 8 días a la iglesia. Sáquese eso de la cabeza. Esto es una cuestión de intimidad. O sea, venga cada 8 días, está bien. Lo necesitamos aquí. Esta iglesia no es lo mismo sin usted. ¿Me entiende? Pero va más allá. Va a que usted intime con Dios, a que usted conozca a Dios. Necesitamos un poco más de conocimiento de la palabra. Y los padres deben encargarse en casa de que sus hijos conozcan a Dios y conozcan su palabra. Es nuestra responsabilidad, papás. Necesitamos que Dios se revele a los ministros. Y nosotros debemos encargarnos, como lo hizo Ana, de levantar en su hijo a un siervo de Dios, de levantar en su hijo a un hombre de Dios. Y yo les dije hace 8 días que ella le preparaba una túnica, que ella lo envió a vivir allá al templo, al tabernáculo, y allá se quedó y lo dejó allá, se desprendió de lo que tanto había anhelado. Yo les decía hace 8 días, cuán duro será para una mujer pedir tanto a un hijo para después de que nazca ir y dejarlo allá en el templo. Pero saben, ella tenía algo en su corazón, y era honrar a Dios por lo que tanto le había pedido. Y le entregó su hijo, porque le dijo en el voto: si tú me concedes tener un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y saben, desde que nació Samuel hasta que se murió Samuel, nunca se escuchó que Samuel se hubiera descarriado. Nunca se escuchó que Samuel hubiera hecho algo malo. Nunca se escuchó que Samuel estuviera enseñando cosas contrarias. ¿Saben por qué? Porque la mamá fue clave en lo que estaba sucediendo en la vida espiritual de Samuel. Y yo quiero hablarles hoy, padres. Ustedes son claves para lo que sucede en sus hijos. Amén. Son claves porque Dios les ha permitido a ustedes parir la nueva generación de siervos de Dios. Amén. La nueva generación de hombres y mujeres de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces Dios piensa en el futuro. Pero saben, aunque Samuel fue dedicado a Dios, hay algo que me llama la atención. ¿Quieren leer conmigo lo que dice el verso número 7, por favor? Dice, primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y yo le digo una cosa, papá, no porque usted venga a la iglesia y porque usted trae a sus hijos a la iglesia, ellos ya son cristianos. Tenemos que cambiar ese pensamiento. ¿Saben qué estaba haciendo Samuel? Viviendo en el tabernáculo. Se levantaba por las mañanas, abría las puertas de la casa de Dios. Seguramente era el que prendía tal vez allá el fuego, prendía las velas, las apagaba, qué sé yo, qué era lo que estaba haciendo Samuel.
pero estaba todo el tiempo metido en la iglesia, en el templo, en el tabernáculo. Pero no había conocido a Jehová. Y la palabra de Dios no le había sido aún revelada. ¿Cómo les parece? Tenía un maestro, tenía a Elí, el viejo Elí. Estaba ahí y era el que le decía: Samuel, prende la vela, Samuel, abre la puerta, Samuel, hace esto, y Samuel hacía y así, una cosa y otra. Pero ¿saben? Como no había palabra y como no había visión, pues no había quien le enseñara a Samuel a conocer a Dios. ¿Me está entendiendo a dónde quiero llevar? ¿Saben qué estableció el Señor? Él dijo: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cuáles? Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esas son las palabras. Amar a Dios. Usted y yo somos responsables de enseñar a nuestros hijos. Y si no tenemos hijos, de enseñar a la generación siguiente. Habrán sobrinos, habrán primos, habrán amiguitos en el barrio, pero somos los encargados de enseñar a la nueva generación eso. ¿Cómo les parece? Amén. Gloria a Dios. ¿Sí les parece bien? Amén. Les tiene que parecer bien. Ya me está gustando. Yo no sé por qué no aparece el Cana. El Cana era un hombre juicioso, iba todos los años, pero no aparece el Cana yendo a visitar a su hijo. No aparece el Cana diciéndole a su hijo: oye, ven, tú debes hacer esto y esto. Aparece Ana, la mamá, llevándole una túnica, llevándole su efod, diciéndole: tú vas a ser un sacerdote, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello. Yo les contaba a ustedes cuando llegaba borracho todos los días, cuando estaba estudiando en la universidad, y llegaba tipo 3, 4, 5 de la mañana a veces, y teniéndome de las paredes, y mi mamá estaba allá en esta posición. Y yo la miraba y yo le decía: mamita, ¿qué hace usted a esta hora levantada? Y entonces me dice: aquí esperando lo mío, aquí orando por mi pastor, orando por mi pastor. ¿Sabe? Han pasado años y hoy estoy viendo el fruto, amén, de las oraciones de una madre que, como Ana, cada año hacía una túnica para su hijo, cada año llevaba a su hijo una bendición y lo preparaba y lo formaba para que le sirviera a Dios. ¿Cuánto le da la gloria a Dios por eso? Háganle un aplauso a Jesús. Entonces Dios si queremos que Él supla la necesidad espiritual de este tiempo, tenemos que comenzar por el principio. ¿Cuál es el principio? Dios se va a revelar a aquel que llama, y su palabra debe ser revelada para poder cumplir ese llamado y que éste supla la necesidad del pueblo de Dios. Entonces, cuando el Señor llama a Samuel, pues ¿qué es lo que sucede cuando Dios empieza a llamar a Samuel? Usted lo lee ahí. Primer llamado: Samuel, Samuel. Y Samuel se despierta y dice: ven aquí.
Pero sale corriendo y llega donde está el sacerdote Elí y le dice: aquí estoy, ¿para qué me llamas? Y el sacerdote Elí se asusta todo y le dice: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él va y se acuesta otra vez. Y cuando se acuesta, otra vez: Samuel, Samuel. Y Samuel viene aquí y corre y va donde el sacerdote Elí y le dice: aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Y Elí lo mira y le dice: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Usted lo lee ahí en el pasaje. Y otra vez va Samuel y se acuesta. Y nuevamente la voz: Samuel, Samuel. Y él viene aquí y corre y vuelve otra vez donde Elí y le dice: aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Y él le dice: yo no te he llamado. Pero dice que en ese momento entendió algo que no había entendido las otras 2 veces. Y dice: Dios está llamando a este muchacho. Dios está llamando a este muchacho. ¿Saben, papá? Muchos de ustedes no han entendido que Dios está llamando a sus hijos. Amén. Que Dios quiere con sus hijos algo y ustedes no se han dado cuenta. Pero Dios quiere que hoy se den cuenta que Dios está llamando a sus hijos. Amén. Encárguese de llevarle una túnica. Encárguese de preparar el ambiente. Encárguese de generar ambiente espiritual, porque Dios lo está llamando. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Pero ¿saben? Como no conocía a Dios y como la palabra no le había sido revelada, pues Samuel corría para donde no era. Por eso Samuel corría donde Elí. Y como la palabra escaseaba, y como la visión escaseaba, y el Señor le alumbró el bombillito. Saben, tenemos que ser fuertes en conocer a Dios y en conocer su palabra, si queremos realmente suplir la necesidad del pueblo de Dios. Olvidémonos de esto, de que simplemente se consigue viniendo cada 8 días a la iglesia. Sáquese eso de la cabeza. Esto es una cuestión de intimidad. O sea, venga cada 8 días, está bien, lo necesitamos aquí. Esta iglesia no es lo mismo sin usted, ¿me entiende? Pero va más allá, va a que usted intime con Dios, a que usted conozca a Dios. Necesitamos un poco más de conocimiento de la palabra, y los padres deben encargarse en casa de que sus hijos conozcan a Dios y conozcan su palabra. Es nuestra responsabilidad, papás. Necesitamos que Dios se revele a los ministros. Necesitamos que la palabra sea revelada a estos ministros para que el pueblo pueda ver suplida su necesidad espiritual. Como Samuel no tenía esto, corría donde vi. A Samuel le faltaba conocer a Dios. Yo no sé si a muchos de los que hoy están ministrando aquí, si a muchos de los que están hoy sentados aquí en estas bancas, les falta realmente conocer a Dios y que la palabra les sea revelada como Dios lo quiere. Pero les tengo una buena noticia. Por eso están hoy aquí. Por eso han venido a este lugar. Por eso Jesucristo se reveló a sus vidas, para que ustedes lo conozcan más. Mira, hay un hombre que me impacta en la palabra de Dios y se llama Job. Y la Biblia dice que Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 características que yo quisiera preguntar si alguno aquí puede levantar su mano y decir: yo las tengo. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
Y saben, al final de su prueba, está diciendo, yo hablaba lo que no entendía, y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Saben, el hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, su prueba, su lucha, sus dificultades le sirvieron para conocer al Dios de los cielos verdaderamente. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? ¿Cuánto le da la gloria a Dios por eso? Sus hijos necesitan conocer a Dios. Y les digo que Dios se quiere revelar a ellos. Amén. Que Dios se quiere mostrar a ellos. No hacía unos años atrás, cuando estaba Esteban pequeño, no le mostró el Señor cosas que iban a suceder en el arrebatamiento. No le hablaba, no le ha mostrado cosas a Doris, no le ha mostrado cosas a nuestros hijos. Sí le ha mostrado cosas a nuestros hijos, porque Dios se quiere revelar a ellos. Amén. Dios se quiere manifestar a ellos. Pero entonces, ¿saben qué necesitamos? Necesitamos que en el proceso formativo hayan maestros que indiquen lo correcto para que los que son llamados suplan la necesidad del pueblo. Y a mí me llamó la atención algo en este pasaje. Mira lo que dice el verso número 5. Leamos el verso 4 y 5. Dice así: Jehová llamó a Samuel. ¿Quién llamó a Samuel? Jehová, el Señor. Y él respondió, ¿qué respondió? Heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, ¿qué le dijo? Yo no he llamado. ¿Y qué le dijo? Vuelve y acuéstate. ¿Y saben qué hizo Samuel cuando recibió esa indicación? Pues dice, volvió y se acostó. ¿Saben, mis amados? ¿Saben por qué Samuel volvió y se acostó? Porque su maestro le dijo, vuelve y acuéstate. Si su maestro le hubiera dicho la primera vez, es Dios el que lo está llamando, dile, habla, Jehová, que tu siervo oye. Si eso hubiera sido la indicación desde el comienzo. Pero le dijo, vuelve y acuéstate. En otras palabras, sigue durmiendo y déjame dormir. Necesitamos maestros que den indicaciones claras y buenas. Pero gracias a Dios que a este hombre se le ocurrió, después de una tercera vez, porque entendió que era Dios el que estaba llamando a Samuel. Y la cuarta vez, miren lo que le dice, verso 9. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. La misma indicación, pero en esta ocasión le dice, y si te llamare dirás, habla porque Jehová, porque tu siervo oye. Y entonces miren lo que hizo Samuel. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Y entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. ¿Cuándo le da la gloria a Dios por eso? Y le dice el Señor. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Noten ustedes que esa palabra vino cuando Samuel siguió una correcta indicación. Cuando Samuel dijo, habla Jehová, que tu siervo oye. Pero saben, en 3 ocasiones no le fue enseñado eso. Y mucha gente está en la iglesia y no se les ha enseñado lo que tienen que hacer para servir a Dios. Y yo le digo, vamos a empezar a enseñar lo que tenemos que hacer para servirle a Dios. Amén. Porque las indicaciones tienen que ser claras.
Y los ministerios van a empezar a surgir cuando hay hombres entendidos en los tiempos, cuando hay hombres entendidos de la voz de Dios, que dicen: a este hay que ponerlo en esto, a este hay que ponerlo en esto, y a este hay que ponerlo en esto. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Gloria al Señor. Líderes de grupos, cabezas de ministerio, sean entendidos en los tiempos. Tal vez ustedes se estén incomodando porque uno de los suyos viene y le dice: ¿qué? ¿Para qué me llamas? Y usted que quiere dormir tranquilo y que quiere soñar, se estaba soñando justo que se estaba ganando el baloto y lo despertaron en ese momento cuando le iban a entregar el premio. Usted tiene que ser entendido de lo que Dios quiere hacer a través suyo, porque usted no es un jefe, usted es un representante de Dios para ayudar a esos a crecer, a levantarse. Amén. ¿Saben para qué fueron puestos los ministros en la iglesia? Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Amén. Rocío, tú tienes que perfeccionar tu grupo de alabanza para la obra del ministerio. Hermano Hernán, tú tienes que perfeccionar a tu grupo para la obra del ministerio. Ay, profe, ustedes tienen que perfeccionar a su grupo para la obra del ministerio. Alma, tienes que perfeccionar a esas mujeres para la obra del ministerio. Alex y Liz tienen que perfeccionar a los jóvenes para la obra del ministerio. Amén. Y nosotros, padres, tenemos que perfeccionar a nuestros hijos para la obra del ministerio. ¿Cuándo dicen amén a eso? Amén. ¿Y cómo gritó, no es cierto? Mis amados, ¿qué se necesita, papás? ¿Qué se necesita, maestros de la iglesia? Que nosotros indiquemos a nuestros hijos, a nuestros discípulos, cómo hacerlo. Entonces Dios se va a revelar. Amén. Y el que no le conocía, le va a conocer. ¿Sabes cómo cambia? ¿Quieres saber cómo cambia? Cuando Dios se le revela. ¿Quieres saber cómo cambia? Hasta ahora está comenzando el ministerio de llaves. Y vas a tener unas que son difíciles. Unas que te dan todo lo que tú dices, otras no. ¿Cómo cambia? Cuando Dios se le revela. ¿Saben cómo cambia la gente de Dios? Unas veces van, otras veces no van. Así pasa en la iglesia. ¿Saben cuándo cambia? Cuando Dios se le revela. Amén. Cuando la palabra de ser revelada. Cuando ellos conocen a Dios. Esa es la transformación que quiere Dios. ¿Saben cuándo la condición de nuestras casas va a cambiar? Cuando Dios se le revela. Mujer, tú que has estado batallando con tu esposo, ¿sabes cuándo va a cambiar ese hombre? Cuando Dios se le revele. Varón, tú que has estado batallando con tu esposo, ¿sabes cuándo va a haber un cambio? Cuando Dios se le revele. Tú, papá, que has estado batallando con tus hijos, que has derramado lágrimas por tus hijos, ¿sabes cuándo van a cambiar? Cuando Dios se les revele. Amén. Amén. Cuando el Señor se haga presente. ¿Me entiendes eso? Hasta ese momento Samuel hacía oficios en la iglesia. Yo les digo, ministros de alabanza, ustedes tienen que cambiar el chip. Ustedes tienen que entender que esto no es un trabajo y un oficio como tal, sino que es un ministerio y es adorar a Dios. ¿Y cuándo va a cambiar? Cuando Dios se nos revela y nos dice: oye, se te olvidó que yo soy tu Señor, se te olvidó que yo soy tu Dios y que tú me tienes que adorar, que tú me tienes que servir. Ahí es cuando Dios transforma las circunstancias y cambia las cosas en nuestras vidas. Pero necesitamos buenas indicaciones. Créanme. Te voy a decir algo. Papá, ministro, cabeza del ministerio.
usted no es el que revela a Dios. Líderes de los grupos, ustedes no son los que revelan a Dios. Dios se revela solito. Amén. Amén. Ustedes lo que tienen que hacer es dar indicaciones precisas, ser ejemplo, porque una de las cosas que no tenía Elí es que Elí no era ejemplo y sus hijos no eran ejemplo. Entonces, ¿qué hacía Elí? Enseñaba la ley, pero él mismo la incumplía. Sus hijos incumplían la ley ceremonial, y él no los estorbaba. O sea que, ¿qué pasaba con Elí? Que Elí no era un ejemplo. Estaba yo hace unos días en un seminario, en un diplomado que estoy haciendo, que se llama la Iglesia Relevante. Y entonces contaba un pastor en todos estos seminarios, no de aquí de Colombia, un pastor de otra nación, que él se quejaba porque su iglesia no levantaba sus manos y no adoraba a Dios. Y entonces van con lo de la iglesia relevante y él comienza a enseñar algo. Dice: si usted, pastor, o usted, líder, no es el primero en estar aquí levantando las manos al cielo y adorando a Dios, no espere que la iglesia adore a Dios. Tenemos que ser ejemplo. Ustedes, hay algo que me verán haciendo en los cultos. Hay cultos donde yo no dirijo alabanza. Ustedes me verán en esta primera banca o aquí, levantando mis manos al cielo y adorando. Porque si hay algo que quiero enseñarle a la iglesia, es a que adore a Dios. Amén. Porque si ustedes me ven a mí como pastor en todo lado menos en medio de la adoración, yo no tengo autoridad moral para exigirles a ustedes. Gracias, mi hermano, les dejé un billete. No tendría autoridad moral para exigirles a ustedes que adoren y que exalten a Dios. Pero ¿saben por qué se adoran en este lugar? Porque el pastor adora. Y no lo digo para gloria mía, lo digo porque a eso me llamó el Señor. Amén. Adorar. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Cabezas de ministerio. No exijan que su gente llegue temprano si ustedes llegan tarde. No exijan que su gente les camine si ustedes no caminan. No exijan que su gente les ponga atención si ustedes no ponen atención. Porque se necesita gente que sea ejemplo. Amén. Y Elí no era un ejemplo. Entonces, pues escaseaba la palabra de Dios y la visión no era frecuente en ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios tenía un sacerdote que era corrupto y sus hijos eran corruptos. ¿Cómo les parece? Tenaz esto, mis amados. Pero tenemos que volver a dar buenas indicaciones. Gracias a Dios que aunque Elí no era perfecto, en algunos momentos dio indicaciones correctas. Se demoró 3. Pero saben, pareciera que muchos llamados se pierden porque no hay indicaciones correctas de los maestros y de los padres. Algunos porque no saben, otros porque no quieren. Y voy a decir una peor. Otros porque sufren de celos ministeriales. Y entonces les preocupa que se levante alguien mejor que ellos. Y yo te digo una cosa: si se levanta aquí un mejor predicador que yo, gloria a Dios. Amén. A mí me encanta que la gente de la iglesia predique. Ustedes notarán que casi no vienen predicadores de otro lado, porque para mí ustedes lo hacen bien. Amén. Y aquí tenemos un semillero de predicadores. Amén. Yo sé que a la gente le gusta escuchar al pastor, pero saben, mis amados, aquí hay gente muy buena que enseña. Y si
se levanta gente con un mejor don en la predicación, yo estaré feliz. No le voy a poner traba, no le voy a poner tranca, no le voy a detener para que usted se levante a servirle al Señor. Ustedes saben que yo toco guitarra, pero ¿saben, mis amados, hace cuánto que no toco la guitarra en el grupo de alabanza? ¿Por qué? ¿Por qué se levantó Snyder? ¿Por qué se levantó Jonathan? ¿Por qué se levantó Esteban? Esos tocan mejor que yo medio charrasqueo la guitarra, pero ellos la hacen sonar más bonito y para mí es una alegría, amén. Entonces yo canto, amén, y si se levanta uno que cante más bonito que el pastor, pues gloria a Dios, amén. Ahí se está levantando Johnny, le damos la gloria a Dios por eso, le damos un aplauso a Jesús, amén. Cabezas de ministerio, ¿qué están haciendo ustedes por la generación siguiente? ¿Qué están haciendo ustedes por la generación siguiente? Porque si no hacemos nada por la generación siguiente, en unos años, en unos 10 años, este pastor tendrá 53 años. Y algunos de ustedes estarán más viejitos que yo. Y si se envejece la iglesia y se empiezan a morir los líderes de la iglesia y no hemos trabajado en la siguiente generación, entonces ¿quién se va a encargar de hacerlo? Por eso alabo lo que está sucediendo en la alabanza. Le decía a Rocío que día hay que pensar en la transición, si es así o no es así. Y ustedes ven a Esteban, a Santiago, a Jones, están en el grupo de alabanza de los jóvenes. Tiene un trabajo a nuestro profeta y se lo lleva el Señor para Cartagena. Y entonces nos quedamos sin guitarrista. Necesitamos otro guitarrista, ahí está, ¿cierto? Nancy no puede decir me quedo aquí, me toca irse para Cartagena. Y esa tribulación en Cartagena. Y vamos a quedar sin pianista. Ahí viene una nueva generación. ¿Saben que vienen los teens? Y los teens tocan piano, tocan guitarra, tocan bajo, tocan batería, tocan flauta, tocan clarinete, tocan, ¿qué más es lo que tocan? Tocan viola, violín, tocan, ¿cómo se llama el grupo? Corno. Yo no sé cómo vamos a hacer, profe, para hacer un grupo de alabanza con todos esos instrumentos, pero algo se podrá hacer, ¿cierto que sí? ¿Saben, mis amados? Dios quiere impactar las generaciones siguientes, amén. Amén. Y necesitamos trabajar. No podemos envejecernos creyendo que somos nosotros solos. Viene una generación tras nosotros. Están mirando el ejemplo, están mirando quién es usted, amén. Están mirando lo que usted les enseña. Y entonces, si ustedes lo levantan, ellos van a continuar la labor. Y saben, esta iglesia en 20 años no desaparecerá, sino que esta iglesia en 20 años será una iglesia muy grande, amén. Para mucha gente y muchos jóvenes y las generaciones siguientes conocerán la palabra del Señor. ¿Cuánto le dan la gloria? Entonces no hagan lo de los fariseos, lo de los simples. Hablaba hoy de los simples. Pararse en la puerta y ni entrar ni dejar entrar. Necesitamos que se levante gente, que vengan las generaciones siguientes. ¿Saben? El llamado de Samuel supliría la necesidad espiritual del pueblo. El verso 20, si usted lo mira, dice: y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Saben qué necesitaba Israel? Necesitaba un fiel profeta. No necesitaba un hombre que les hablara y no hacía nada. Necesitaba un fiel profeta.
Pero ¿qué más necesitaba el pueblo de Israel? Un fiel sacerdote. ¿Quiere mirar el capítulo 2 y el verso 35 lo que dice? Dice: y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. ¿Quiénes quieren estar ungidos todos los días? Amén. ¿Hay alguno aquí que quiere estar ungido todos los días? Amén. ¿Sabe qué es lo que le está pidiendo el Señor? Un sacerdote fiel. Que usted sea fiel. Eso le está pidiendo Dios. Entonces la fidelidad comienza desde casa. Sea fiel a su esposa, sea fiel a su esposo. Sea fiel. Sea fiel a las promesas. Si usted se comprometió con algo, sea fiel. Porque esa es la fidelidad, cumplir lo que me he comprometido a hacer. Sea fiel. ¿Saben? Elí no era un sacerdote fiel. Porque Elí estaba haciendo las cosas que no eran agradables. Y no estorbaba a sus hijos estaban corrompidos y él no los estorbaba. Entonces Dios dijo: me voy a suscitar un sacerdote fiel. Alguien que sí sea fiel conmigo. Y eso es lo que Dios está buscando en este tiempo, gente fiel. Fiel. Es lo que Dios desea de usted, de mí. Pero ¿qué más dice? Que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y para que una persona pueda ser conforme al corazón de Dios y conforme a su alma, tiene que buscar a Dios. Si no busca a Dios, no va a saber. Entonces va a correr a buscar quien le diga qué hacer. Y es posible que el que le diga qué hacer no le diga lo correcto. Entonces, ¿qué necesitamos? Hacer conforme al corazón y al alma del Señor. Eso es lo que Dios está esperando. No es lo que usted piensa, lo que a usted se le ocurre, sus estrategias, no son sus pensamientos, no es lo que usted se imagina que tiene que hacer, es lo que está en el corazón y el alma de Dios. Y eso espera Dios de sus sacerdotes. ¿Y saben qué somos nosotros? Desde que Jesucristo subió y se sentó a la diestra del Padre, somos un reino de sacerdotes. Amén. Somos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Entonces usted es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, real sacerdocio. Entonces, ¿qué espera Dios de los sacerdotes, de los ministros? Que sean fieles, amén, que sean fieles. Y usted muestra su fidelidad en todas las cosas, amén. Usted es fiel cuando usted delante y detrás es una misma persona. Pero si usted delante es una persona y detrás es otra persona, usted no es fiel. No es fiel. Porque media da vuelta la persona y usted ya está pensando diferente y ya está haciendo diferente. Usted necesita ser fiel. Y la Biblia dice: se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Si Dios le ha encargado un ministerio, sea fiel en el ministerio que Dios le ha dado. Si Dios le ha permitido llegar a una iglesia, sea fiel a la iglesia donde Dios le ha enviado. Amén. Sea fiel. Si Dios le ha dado un esposo o una esposa, sea fiel a su esposo o a su esposa. Amén. Aunque haya otra mejor y más bonita, sea fiel a su esposa. Porque esto es lo que Dios está esperando de esta generación. Que seamos ¿qué? Fieles. Y que hagamos conforme a su corazón y a su alma. Y cuando eso pasa, mire lo que dice: yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Todos los días. ¿Saben? Yo no puedo simplemente ser ungido los domingos aquí. Yo tengo que ser ungido todos los días. Porque todos los días tengo que atender a alguien. Y los lunes que regularmente no atiendo a nadie, estoy con mi familia. Y tengo que ser ungido con mi familia. Y vamos a cambiar aquí un paradigma de ser ungidísimos con los demás
y poco ungidísimos con nuestra familia. Tenemos que trabajar mucho en eso, porque tal vez los de afuera nos conocen la parte más espiritual y más linda, pero los de adentro nos conocen el tigre que llevas dentro, el lobo feroz que llevas dentro, y eso no puede ser así. Tienes que estar ungido todos los días de tu vida, y la unción también es para casa, también es con los tuyos, con los de afuera. Tienes que estar ungido todo el tiempo. ¿Me entiendes? Es lo que Dios quiere. Uy, se puso bravo el pastor. Cierro con esto, mis amados. ¿Qué necesitaba Dios de Samuel? Que Dios le hablara, que éste le hablara de mí. Ya Dios le había enviado un profeta a Elí y le había dicho: Elí, tus hijos van a morir porque tú no los estropaste, y tú también te vas a morir. Y Elí no hizo nada. Seguramente Elí de pronto diría: eso no es para mí, no recibo esa palabra, reprendo al diablo. Y se quedó callado y dejó que sus hijos siguieran haciendo lo malo. Pero sabe, Dios no juega. Dios no juega. Dios es serio cuando dice algo. Si Dios te ha hablado, tienes que obedecer. Elí no obedeció. Y cuando Dios llamó a Samuel, siendo un niño, y Elí entendió que Dios estaba llamando a Samuel, a la mañana siguiente Samuel dice que se duerme como hasta tardecito, hasta la mañana dice que duerme, no a la madrugada sino hasta la mañana, y se levanta y abre las puertas del tabernáculo. Y Elí le cae a Samuel y le dice: Samuel, ¿qué te dijo Dios? Y Samuel tenía miedo de decirle, porque Dios le había dicho: el que oiga esto que le voy a decir, le van a retener los oídos, le van a rimbombar, le van a estar taladrando todo el tiempo, lo va a sacudir. Y le contó todo lo que Dios iba a hacer con la casa de Elí. Y entonces le dijo Elí: si tú no me dices que te acontezca lo que esa voz te dijo. Y entonces no, y le empieza a contar. ¿Y saben qué dijo Elí? En vez de caer de rodillas y decir: Dios, perdona, dijo: es Jehová. ¿Cómo dijo? Es Jehová. Que haga lo que bien le parezca. ¿Cómo les parece esta palabra? Pues es Dios. Que haga lo que Él le da. Y saben, no sé cuánto tiempo pasaría entre el capítulo 3 y el capítulo 4. Pero vienen los filisteos. Por allá más adelante mencionan 20 años. Es decir que había crecido un poquito más Samuel. Y vienen los filisteos a pelear contra Israel y vencen a Israel. Y cogen a Ofni y a Finés, los hijos de Elí, y los matan. Y se llevan el arca del pacto, los filisteos. Y parece que duró como 20 años esa arca por allá. Pero ahí estaba Samuel, que les dijo: quiten los dioses, quiten todo lo que no sirve,
y busquen a Dios de todo corazón, que Dios va a pelear por nosotros y nos va a defender. Pero el día que mataron a Ofni y a Finés, vino un mensajero corriendo, dice un benjaminita, corriendo, y llega a la casa de Elí y le dice: Elí, ¿qué pasó, mi hijo? ¿Qué pasó? Y dijo: maestro, Elí, mataron a Ofni y a Finés. Habían pasado unos años, tal vez se le había olvidado Elí. Pero saben, cuando Dios da una palabra, no importa si pasa el tiempo, y si salió de Dios, Dios se la va a cumplir. Amén. Amén. Y saben, mis amados, que ¿qué pasó? Que en ese momento le dice el mensajero: y hay algo peor. ¿Qué pasó? Dijo que se llevaron el arca. Y cuando dijo eso, este hombre Elí se fue de para atrás porque era muy pesado y viejo, y se golpeó la cabeza y se desnucó. Y se murió, tal cual como Dios le había dicho a Samuel. Saben, mis amados, el Señor dijo que él creció y nunca una palabra dada por Samuel cayó a tierra. Amén. ¿Saben por qué? Porque cuando hay alguien fiel, las palabras que esa persona fiel da no caen a tierra. Pero si hay alguien infiel, aunque dé palabras de Dios, es posible que Dios lo deje en vergüenza, porque no hay fidelidad en él. Y aquí lo importante de los profetas y de todos los ministros es que haya fidelidad. Amén. Que seas de una sola pieza, que no hables atrás de las personas, que no seas una persona hipócrita, sino que seas una persona firme, fiel en todo el sentido de la palabra. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Gloria a Dios. Ese aplauso fuerte a Jesús. Saben, mis amados, Elí y el pueblo escucharon ahora de Samuel lo que tenía que hacer, y ahora el pueblo estaba volviendo a Dios. Se acababa el tiempo de los jueces. Ahora había un hombre que hablaba la palabra de Dios y que tenía visión de Dios. Y si aquí en esta congregación se levantan hombres y mujeres que atesoran la palabra y la hablan, que tienen visión de Dios, todo el pueblo, toda esta nación, toda esta ciudad conocerá que Dios está aquí. Y este lugar se va a extender. Amén. Se va a extender. Gente fiel es lo que Dios necesita en los ministerios. Gente fiel. Sea fiel. Aunque a veces le cueste. Porque la fidelidad a veces cuesta. Pero sea fiel. Sea fiel al Señor. Sea fiel a su iglesia. Sea fiel a los principios de Dios. Sea fiel. Es lo que Dios quiere. Vamos a colocarlo de pie. Cierre sus ojos y pídele a Dios en esta mañana que le permita ser fiel. Dile: Señor, permíteme ser fiel. Quiero ser fiel a ti. Quiero ser fiel a ti, Dios. Correremos hacia ti. Cielo, el cielo hoy está aquí. Díselo: correremos hacia ti. Correremos hacia ti. El cielo está aquí. El cielo está aquí.
sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti, Dios. Correremos hacia ti. Cielo está aquí. El cielo está aquí. Correremos, Dios. Correremos hacia ti. El cielo está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Así es, Dios. Habla con el Señor ahí donde estás y dile: Dios, yo quiero ser fiel a ti. Quiero hacer lo que está en tu corazón y en tu alma. Quiero andar contigo todos los días. Quiero estar contigo todo el tiempo. Quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Díselo a Jesús. Habla con el Señor ahí. Dile: Señor, yo quiero preparar a mis hijos para los próximos años, para que sean tus siervos. Es un compromiso. Prepara. Si tus hijos te dicen que quieren tocar un instrumento, ora a Dios. Tal vez no tengas todos los recursos, pero dile al Señor: Dios, dame los recursos para comprarle el instrumento. Dale, Señor amado, a tus hijos la provisión de los instrumentos que ellos necesitan, Señor. Padre de la gloria, ellos quieren aprender, Señor. Danos la gracia de poderles dar, Señor amado. Si tu hijo te dice que quiere servir al Señor y que quiere estudiar el instituto bíblico, no le digas: ¿y eso para qué sirve? Eso no gana plata. Sino dile: está bien, te animo a que estudie el instituto bíblico para que aprenda a conocer a Dios. No le quites, no le cortes las alas a ese ministro, porque no pondrá bozal al buey que trilla. Si tu hijo o tu hija te dice que ir a la iglesia, no les digas: no, yo no te puedo llevar. Deja que ellos vayan, invítalos, tráelos, haz el esfuerzo para que ellos estén caminando con Dios. Sé tú el ejemplo. Sé tú el ejemplo. Y te vas a dar cuenta cómo el Señor levanta hombres y mujeres para la siguiente generación. En otras palabras, nosotros los que estamos aquí sirviendo fuimos el producto de la generación pasada que sembró en nosotros. ¿Qué vas a sembrar tú en la generación que viene? ¿Vas a ser egoísta? ¿Vas a ser egoísta como en el tiempo de los jueces? Que los sacerdotes, que los ancianos y que el mismo dirigente Josué no se encargaron de enseñar a la generación siguiente esos principios, y por eso se levantó una generación que no conocía a Dios. Y vino el tiempo de los jueces y fue un tiempo difícil hasta que Dios levantó a Samuel para que el pueblo en el tiempo de la monarquía tuviera siempre un profeta, un rey, un sacerdote, y que tuviera el pueblo la dirección completa de parte de Dios. Hubo momentos difíciles, de buenas cosas, de malas cosas, pero siempre hubo un profeta, siempre hubo un sacerdote y siempre hubo un rey en el pueblo de Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor, hasta que vino Cristo, nuestro Rey, que es Rey para siempre y sacerdote para siempre. Rey de la dinastía de David, sacerdote según el orden de Melquisedec, y profeta mucho más poderoso que Moisés, que Samuel y que Elías. Un hombre que habló de parte de Dios y por el cual hoy estamos aquí, porque entregó su vida, entregó su ser y murió en la cruz por nosotros. Amén. Y
ahora nos ha dejado la tarea de seguir llegando a las generaciones siguientes. Necesitamos, amados, pensar en el futuro. Iglesia, no nos podemos envejecer sin haber impactado la generación siguiente. Padre, gracias. Gracias, papás. Ustedes son claves en esto. Enséñenle a sus hijos a amar a Dios y sean ejemplo para sus hijos. Padre, gracias.